Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo extra en este caso, o el capítulo 16.1, en el que retomaremos algunos conceptos que, si bien se explicaron anteriormente, considero de que es recomendable en este caso volver a ponerlos como tema, ¿ya? En este caso lo incluí en un capítulo prácticamente el 16.1, que por lo general tienden a ser capítulos extra, pero lo voy a incluir en la lista de reproducción de lo que sería esta especie de curso gratuito donde vamos a comenzar a indagar en conceptos que están presentes en la operativa, ¿ya? Recuerden que no solamente necesitamos lo que es la teoría, en este caso, de el análisis técnico como tal, sino que también tenemos que comenzar a entrar en conceptos que son bastante y están bastante presentes en la operativa diaria, ¿ya? Sin esos conceptos y sin saber más o menos terminología, es poco probable de que podamos tener una operativa a largo plazo o donde podamos comenzar a sacar experiencia de justamente la aplicación de la teoría que vamos viendo en los capítulos anteriores. Entonces, considero de que hay algunos conceptos que se deben repasar y ya estamos en un punto, al menos en esta especie como nivel intermedio, donde ya es bueno comenzar a interiorizarlos, ¿ya? Obviamente ahí con una práctica de por medio, comenzar a realizar una especie de seguimiento o backtesting en base a los análisis que comiencen a hacer con la teoría que tenemos hasta ahora. Los conceptos que quiero al menos considerar en lo que sería este capítulo extra en este caso sería, por ejemplo, lo que son las posiciones en largo, posición en corto, el apalancamiento como tal, más o menos explicar a grandes rasgos lo que es una simultánea, orden límite, por ejemplo, orden stop loss, qué es el trailing stop, y cómo interpretar lo que sería la punta de venta, punta de compra, la visibilidad, la vigencia y la profundidad. Ya más o menos son conceptos que tienen que manejar y que se van a encontrar con ellos a la hora de operar, ya sea principalmente en corredora, en realidad, ya que hay algunas aplicaciones, por ejemplo, como la Fintech, Racional, Tri, la verdad no las conozco mucho, pero me imagino que no tienen la opción de ver la profundidad de mercado, pero aquí lo vamos a explicar más de manera general, con el objetivo de que ustedes puedan comenzar de cierta manera una operativa ya por cuenta propia, ¿ya? Así que con lo primero que vamos a comenzar va a ser explicar en qué consiste una posición en largo o una posición en corto. Las posiciones en largo y en corto, en este caso, como lo explica más o menos esta imagen bastante intuitiva, se refiere a, por ejemplo, una posición en largo es en la que yo apunto a que el mercado continuará subiendo para obtener un beneficio. La posición en corto, en este caso, es todo lo contrario, donde yo apunto a que el mercado va a caer con el objetivo de yo tener un beneficio con la diferencia de precio que se genera. ¿Cómo funcionan? La posición en largo, por lo general, es la más común en el IPSA. Vamos a enfocarnos principalmente en lo que es mercado nacional, pero recuerden que esto es aplicable prácticamente a cualquier mercado y de cierta manera es el mismo funcionamiento. La única diferencia es que tienen unas operativas distintas, pero en general los conceptos son prácticamente los mismos y depende netamente de cada mercado. En este caso, una posición en largo, por ejemplo, imaginemos el caso de Vapores, que por lo general acción bastante conocida, y la operativa en este caso sería prácticamente la que hacen todos, donde se genera una compra en el, por ejemplo, 50. Si yo me quiero ir en posición en largo, estoy apuntando que el precio va a subir. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros generamos una compra en lo que sería el nivel de los 50. Por ejemplo, por un ejemplo muy rápido, por 1000 acciones, ¿ya? Serían en este caso 50.000. Obviamente un monto más que nada explicativo, no un caso real. Pero tendríamos una custodia en este caso de 1000 acciones a un precio de 50.000 y que fueron compradas en 50. Si a medida de que pasa el tiempo nosotros apuntamos a un alza en el mercado, el precio de la acción continúa o comienza a subir en este caso y por ejemplo llegamos a lo que sería el máximo en torno a los 70. Si nosotros en este punto generásemos lo que es una venta o cerramos nuestra posición en largo, tendríamos un valor por acción de 70 pesos. ¿Qué significa? Que yo las mismas 1000 acciones, en este caso, las estoy vendiendo en 70. Por ende, obviamente descontando comisión y todo, no vamos a considerar lo que es la comisión. Tengo un ingreso o recibo a cambio de esas acciones 70.000 pesos. ¿Ya? En ese caso, yo compré
la misma cantidad de acciones en 50.000, porque eran 1.000 acciones en 50 pesos. Y después vendí las mismas acciones en 70 pesos, por ende las vendí a 70.000. El diferencial, obviamente, entre 70.000 y 50.000 es lo que se entiende por utilidad. ¿Ya? En ese caso, ustedes hubiesen tenido un beneficio neto de 20.000 pesos. ¿Ya? Más o menos así funcionan las posiciones en largo. Ustedes compran en un monto mínimo, el precio comienza a desarrollar y después venden las mismas acciones que compraron en un nivel más bajo en un nivel más alto. Y ese diferencial es el que se genera como utilidad. ¿Ya? Eso más o menos es, así a grandes rasgos, obviamente, una posición en largo. Una posición en corto, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio de cómo funcionan las corredoras en Chile, ¿ya? Obviamente hay otros brokers que funcionan de manera distinta, pero en general es la misma operativa, salvo que tienen sus condiciones especiales. Pero, por ejemplo, imaginemos las mismas en este caso, 1.000 acciones. Por ejemplo, nosotros hablamos con la corredora, quiero comenzar una operación en corto, una venta corta que se llama. En este caso, nosotros tenemos acciones en 70 pesos y nosotros apuntamos a que el mercado va a caer, ¿ya? Entonces nosotros gestionamos con la corredora y la corredora de cierta manera es como que me presta esas acciones, esas mismas 1.000 acciones, y yo las ejecuto una venta en torno a los 70. Por ende, vendí las acciones en 70.000, ¿ya? Eso es lo que yo tengo como capital y las acciones en este caso son las que me prestó la corredora, que sería una cantidad de 1.000. El precio comienza a retroceder, por ejemplo, en este momento está en 62.94, pero imaginemos que el precio volvió a los mismos 50 pesos de inicio y nosotros queremos cerrar nuestra operación en corto. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar la compra de las mismas 1.000 acciones, pero que en este caso me va a costar 50.000, no los 70 que yo obtuve en el inicio de la operación en corto. Por ende, yo compro las mismas 1.000 acciones que la corredora me prestó y yo se las devuelvo. Ya, con eso yo de cierta manera cierro la operación en corto, pero la diferencia de utilidad se generó en que cuando la corredora me prestó a mí esas 1.000 acciones, yo las vendí a un precio de 70.000. Después yo recompré las mismas acciones para devolvérsela a la corredora y tuvo un costo de 50.000. Por ende, me ahorré entre comillas lo que son esos 20.000 que se convierten en utilidad de la operación en corto. Y por eso una operación en largo obtiene utilidades cuando el mercado sube, ya obviamente con los ejemplos que expliqué anteriormente, y la posición en corto con el mercado cuando cae, ¿ya? Porque esa diferencia entre las acciones, el precio de venta que yo obtengo cuando la corredora en este caso me facilita las acciones y la diferencia de precio respecto a al monto en que yo compré para devolverle las acciones a la corredora, eso sí genera utilidad. Ahora, también está el caso contrario, obviamente, con una posición en largo, por ejemplo, nosotros compráramos en lo que es, por ejemplo, aquí. Y el precio comienza a retroceder, ese diferencial obviamente se convierte en utilidades negativas o en pérdida. Mismo caso en el caso de que fueran posiciones en corto. Si yo compro en 70, por ejemplo, y el precio subió a 80, yo para devolverle las mismas acciones que me prestó la corredora, tendría que comprarlas más caro de lo que yo las vendí. Entonces ese diferencial lo tengo que absorber yo. Ahí estarían en este caso las dos diferencias o las dos direcciones del mercado en caso de una operativa buena o una operativa mala. Ya, pero más o menos así funciona lo que es una posición en largo y una posición en corto a grandes rasgos. Si disfrutas del contenido gratuito que ofrecemos, considera unirte como miembro en YouTube o Patreon. Tu apoyo no solo ayuda a mantener el contenido con acceso liberado, sino que también desbloquea beneficios exclusivos y nos permite seguir creciendo juntos. Únete a nuestra comunidad de apasionados y sé parte fundamental de lo que hacemos. Para hacerlo, debes presionar la pestaña Unirme bajo cada video o si lo prefieres, puedes apoyar con un super gracias disponible en el mismo sector. Recuerda que también nos puedes ayudar compartiendo el contenido y difundiendo el canal. Muchas gracias. Ahora, vamos a explicar lo que es el apalancamiento. Le puse ahí una calavera prácticamente porque es un instrumento de alto riesgo en este caso, porque si bien el apalancamiento puede ser para bien, también puede ser para mal. A grandes rasgos, el apalancamiento es básicamente
aumentar lo que sería el riesgo de una operativa en base a capital, entre comillas, prestado. Ya hay distintos tipos de apalancamiento. Hay, por ejemplo, corredoras que funcionan con lo que es una línea de crédito adicional sin tomar lo que sería una simultánea, que se tiene que devolver al plazo, por ejemplo, de 2 días, que me parece que es el caso de Itaú. Hay operaciones también que ofrecen la herramienta de simultáneas, que a grandes rasgos es un contrato de compra-venta con la corredora donde nosotros dejamos nuestras acciones en garantía con el objetivo de que ellos nos faciliten un capital adicional para poder generar una operativa con un capital mucho mayor al que nosotros tenemos inicialmente. La mayoría de las corredoras facilitan prácticamente un 2,5 o un 150% adicional en base a lo que nosotros tengamos en garantía. Por ejemplo, si ustedes tienen 10 millones en el caso de la cuenta en su broker o corredora, en el caso de consorcio, por ejemplo, ustedes podrían operar con 25 millones, por lo que esos 15 millones de diferencial se toman como simultáneas y sería un apalancamiento. ¿Cuál es el problema? O lo bueno de esto es que el apalancamiento tienen que considerar que multiplica lo que son sus rentabilidades, pero las multiplica para arriba y las multiplica para abajo. Ejemplo práctico. Nosotros, lo mismo. Pongamos que nosotros compramos lo que fueron 50 las acciones de Vapores en 50 pesos. Y en el mismo caso, por ejemplo, 1000 acciones solamente en este sector. Llegamos a 70 y tuvimos las mismas 20.000 pesos de utilidades de diferencial. ¿Ya? Mismo ejemplo, para no entrar en montos un poquito más elevados, pero para que se entienda la idea. En caso de operar con simultáneas, nosotros podríamos comprar inclusive 2.500 acciones en torno más o menos a este sector. Entonces, si nosotros las mismas 2.500 acciones las vendemos en 70, vamos a tener prácticamente 50.000 de beneficio a diferencia de los 20.000 que tuvimos de manera inicial. Esa ganancia obviamente es en base al capital que nosotros tenemos y prácticamente estaríamos duplicando lo que nosotros ingresamos en torno a este sector, porque prácticamente la rentabilidad se multiplica por 2,5, ya que eso es lo que me permite la corredora de apalancamiento. ¿Dónde está el problema? El problema está en que, por ejemplo, si nosotros generamos una compra en 70 y el precio comienza a caer y llega en 50, prácticamente nosotros perdimos esos 20.000 pesos en una posición inicial de 1.000 acciones, pero en el caso de simultáneas sería prácticamente pérdida de 50.000 y que es prácticamente el capital total que nosotros teníamos en esa operativa. Obviamente no se alcanza a llegar a ese sector o a ese punto porque la corredora permite cierto leverage que no se debe superar, que por lo general siempre son el 150%, 250%. Entonces, cuando el precio comienza a retroceder y entramos a un punto en que la pérdida es mayor a la garantía o está en una zona muy cercana a la garantía, la corredora da la opción de ingresar más capital para cubrir lo que sería esa pérdida o cerrar las posiciones de manera forzada, que significa que en este caso la corredora les va a vender su custodia con el objetivo de no seguir asumiendo más pérdidas y que no entren en un terreno negativo respecto a lo que ustedes tienen como garantía, ¿ya? Entonces, si bien las simultáneas son un instrumento que permite multiplicar su rentabilidad, sus utilidades, etcétera, tienen que considerar de que llega un punto en que si el retroceso es demasiado potente, la corredora les va a pedir que ingresen más capital o que liquiden la posición en base al leverage, ya para que lo tengan ahí siempre en consideración porque es una de las opciones que permite la corredora y que tienen que considerar que el apalancamiento como tal es un instrumento de alto riesgo. Si ustedes no tienen la suficiente experiencia en lo que sería el mercado y les ofrecen lo que es el producto porque prácticamente se puede activar en línea, no lo recomiendo porque es un instrumento de alto riesgo nuevamente y se necesita tener una gestión de riesgo algo mayor, ¿ya? Entonces, si ustedes están recién iniciando y tienen un capital que permite activar lo que sería las simultáneas en el caso del mercado nacional, les recomiendo que no lo hagan porque podrían acelerar lo que son las pérdidas porque recuerden que el apalancamiento multiplica las utilidades ya sean positivas o negativas. A grandes rasgos, si ustedes ocupan 100% de simultáneas, por ejemplo, obviamente pueden ocupar un rango menor, pero en ese caso significa que ustedes están multiplicando las rentabilidades por 2,5. Por ende, un 1% de variación al alza significaría que ustedes están rentando un 2,5 respecto a su capital real, porque están con apalancamiento.
En caso de que pierdan un 1%, significa que ustedes están perdiendo un 2,5% del capital real y por ende el riesgo se aumenta, ¿ya? Más o menos así funcionan las simultáneas, pero a grandes rasgos es dejar las acciones en garantía con el objetivo de que la corredora me facilite un monto con la condición de que después yo tengo que obviamente volver a recomprar esas mismas acciones que dejé en garantía. Es como un compromiso de compra-venta, ¿ya? Más o menos así funciona a grandes rasgos, obviamente, lo que es las simultáneas, y tiene una comisión asociada que tiene un cobro mensual que por lo general está en torno al 1,5% mensual, que significa que si ustedes liquidan la simultánea antes del plazo de los 30 días que considera ese plazo mensual, el diferencial se le revuelve en este caso a lo que sería su cuenta. Por ejemplo, ustedes hicieron una operación simultánea y le cobraron una comisión, porque se cobra de inmediato a los 30 días, de 10.000 pesos, por decir un monto. Si ustedes liquidan antes de lo que serían los 30 días, no les van a cobrar los 10.000 pesos completos, sino que el diferencial o el proporcional a los días que estuvieron sin las simultáneas o el diferencial en el que ustedes liquidaron antes de cumplir los 30 días se le devuelve, obviamente, ya sea como nota de crédito por lo general o a través de lo que sería una factura posterior, ¿ya? Más o menos así funcionan lo que son las simultáneas y tienen que considerar que las toma al segundo día de haber efectuado la compra, donde posiblemente les llegue un monto de compra de acción de la simultánea que puede diferir del precio al que ustedes ejecutaron la orden o la transacción. Lo importante es que tienen que considerar que el precio al que ustedes compraron las acciones con el apalancamiento se mantiene. El que varía cuando ustedes vean que es un precio distinto es el precio que se consideró para el cálculo de comisión de la simultánea, que por lo general es el valor 2 días posteriores, ¿ya? En base a eso se genera el cobro, pero no significa que, por ejemplo, que si ustedes compraron la acción a 50 y después las simultáneas se las tomaron a 52, significa que prácticamente ustedes compraron a 52. No, compraron a la misma 50, pero la comisión se calculó en base a los 52 del precio que obtuvo o que tuvo en este caso la acción 2 días posteriores, cuando se tomó la simultánea, ¿ya? Eso al menos a grandes rasgos, para no marearlos tanto. Así que ya más o menos explicado lo que es el apalancamiento. Recuerden que hay distintos tipos de apalancamiento. Vamos con lo que son el tipo de órdenes que se van a encontrar en el mercado. Para continuar con lo que sería conceptos que tienen que manejar a la hora de operar en bolsa, entramos a lo que son tipos de órdenes, ¿ya? Lo primero, en las corredoras nacionales por lo general tienen dos tipos de órdenes, que son las órdenes límite y las órdenes a mercado. Ya existen otro tipo de órdenes, pero en este caso nos vamos a centrar en estas cuatro, donde la opción stop loss también lo vamos a interpretar como lo que sería su contraparte, que sería el take profit, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿qué es una orden límite? Si ustedes van, obviamente más adelante vamos a ver lo que sería una plataforma, entre comillas, donde ustedes pueden ingresar el tipo de orden, pero básicamente la orden límite es una orden de compra o de venta en la cual ustedes fijan un precio mínimo o máximo al que quieren ejecutar la orden, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero comprar acciones de vapores en los mismos 50 que estamos utilizando de ejemplo, entonces yo ingreso una orden de compra límite en 50. ¿Qué significa? Que esa acción, o sea, esa orden no se va a ejecutar ni siquiera en 50,00001. Cuando el precio llegue a lo que son los 50, se va a ejecutar esa orden dependiendo obviamente de la profundidad del mercado y si es que la orden de venta, en este caso que se genera en ese nivel, alcanza a absorber todo lo que sería su compra, ¿ya? Ahí ustedes pueden tener dos tipos de órdenes en este caso o ejecuciones, que sería ejecución parcial en caso de que no alcance a cubrir la totalidad de las acciones que ustedes quieren transar, y totalmente ejecutada, que significa que prácticamente el mercado absorbió toda su orden y que efectivamente ya entraron con la orden completa, ¿ya? Pero lo importante es que la orden límite es una orden que se ejecuta a un precio puntual, ni siquiera un margen porcentual a la alza o a la baja, es exactamente en el precio que ustedes ingresaron. La orden a mercado es como lo contrario a lo que sería la orden límite, porque la orden a mercado lo que busca es ejecutar la totalidad de sus acciones que quieren comprar o vender, independiente al precio en el que se encuentren en el momento. ¿Qué quiere decir? Si ustedes, por ejemplo,
tiran lo que es una orden a mercado, el precio se puede ejecutar en 50, 50,1, 50,2, 50,3, incluso 54, y va a depender netamente de la profundidad que hay en el momento. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren comprar 1.000.000 de acciones, por ejemplo, y tienen 100.000 acciones disponibles como venta, en este caso ustedes están comprando en 50, 100.000 en 50.1, 100.000 en 50,2, solamente en esos tres precios distintos tienen solamente 300.000 acciones. Entonces la orden a mercado continúa ejecutando a medida que el precio va subiendo hasta que se cubra la totalidad de acciones que ustedes quieren comprar. Entonces, en mercados poco secos, o sea, poco líquidos, perdón, por ejemplo, en acciones que transan muy poco, como sería el caso de, no sé, de Ripley, por ejemplo, de AISA, IANSA, etcétera. Si ustedes, por cierto, hay acciones que cuando son muy poco líquidas no permite la operación a mercado, para que lo tengan en consideración. Pero, por ejemplo, Copec. Copec sí lo permite y hay días en los que transa muy poco. Entonces, si ustedes tiran lo que es una orden a mercado, lo más probable es que terminen comprando en unos márgenes porcentuales bastante amplios. Por ejemplo, se les podría ejecutar fácilmente una compra en 6.000, otra en 6.050 y otra en 6.100. Ese efecto, cuando no tenemos liquidez de mercado y la orden es demasiado grande para absorber lo que es la cantidad de acciones disponibles, se conoce como slippage, donde el precio eleva el precio de la acción y de la ejecución de la orden. Por ende, si tienen ahí unos márgenes diferenciales, y eso puede generar que ustedes compren muy caro o vendan muy barato y merme de cierta manera lo que sería la rentabilidad de su operativa, ¿ya? La orden a mercado, para que sepan, está disponible desde las 11 de la mañana en lo que es la corredora de bolsa en la Bolsa de Santiago, ¿ya? Para que lo tengan ahí en consideración, y un día si quieren ver a mercado a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana, lo más probable es que la opción no esté disponible. El stop loss es básicamente una orden no disponible en la Bolsa de Santiago por un tema de profundidad. Al no ser tan profunda la Bolsa de Santiago y con poca liquidez, no se puede poner orden stop loss porque si no prácticamente reventarían lo que es una acción en particular. Imagínense, no sé, Copec, stop loss en 6.000. Imagínense la cantidad de venta que se generaría en ese nivel y sin profundidad de mercado prácticamente bajaría 5.000 en nada. Entonces las corredoras no se pueden comprometer a ejecutar órdenes stop loss, por ende no está disponible en la Bolsa de Santiago. No es que las corredoras no quieran, es que la Bolsa de Santiago, al no tener tanta profundidad, no lo permite. Pero básicamente es un nivel en el cual nosotros ya no queremos asumir más pérdida, y en este caso el precio llega a ese nivel y se ejecuta una orden a mercado, ¿ya? A mercado, para que lo tengan ahí en consideración. No es un precio que se va a ejecutar por lo general en un nivel límite, sino que posiblemente se ejecute a mercado con el objetivo de salir rápido. Y por eso mismo es que en la Bolsa de Santiago no es aplicable, porque si se generara esta venta a mercado masiva, lo más probable es que tendríamos variaciones porcentuales muy fuertes por justamente el efecto de slippage que les comenté anteriormente. Otro punto es el trailing stop, que en general lo que busca es asegurar un margen de utilidades. Por ejemplo, un trailing stop sería, yo por ejemplo compré Vapores en 50, el precio comienza a subir y yo tengo un trailing stop de 2%. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo nosotros vamos subiendo, llegamos a un máximo en este caso y genera una especie de retroceso. En ese caso, esa especie de retroceso se puede interpretar como una pérdida. Entonces, si ese retroceso supera lo que es mi trailing stop, en este caso el 2%, se ejecuta una venta, con el objetivo de asegurar las utilidades previas. Ahora, si no llega al 2% y continúa subiendo, se mantiene la misma teoría en este caso, en el cual llega un máximo, retrocede. Si no supera el 2%, continuamos. Si supera el 2%, por ejemplo en el caso de acá, máximo y comienza a retroceder, pasa el umbral del 2%, se ejecuta la venta. Entonces con eso aseguramos todo lo que fue el recorrido y obviamente permite arriesgar, entre comillas, un poco más sin tener que arriesgar parte de las utilidades. Eso se conoce como trailing stop. En algunas plataformas es de manera automática y en el caso, al igual que la Bolsa de Santiago, no se puede por un tema de profundidad. Por ende, nosotros solamente vamos a tener lo que es órdenes límite y órdenes a mercado. Ya, más o menos así funcionan las órdenes. Ya con lo anterior, el tipo de órdenes que tenemos en este caso disponibles en la Bolsa de Santiago, ya podemos hablar de lo que sería la profundidad, la vigencia y la visibilidad. Ya, aquí es un ejemplo muy burdo, prácticamente pantallazo que encontré, pero más o menos se explica la idea, se entiende la idea. En este caso,
Aquí es un recuadro que por lo general van a encontrar en Renta 4, en el cual les va a aparecer lo que es precio de apertura, precio máximo, precio mínimo y el monto transado, que sería el volumen, ¿ya? Para que ustedes sepan, todas las corredoras por lo general ofrecen profundidad de mercado. Algunas más, algunas otras, pero todas las corredoras ofrecen lo que es profundidad, al menos hasta donde yo sé. No sé si hay alguna corredora que no lo haga. En el caso, por ejemplo, de este ejemplo, tenemos lo que es aquí. En este sector van a aparecer lo que son las puntas de compra y en este sector lo que son las puntas de venta. La punta de compra que aparece en este sector es la que tiene el precio más alto, ¿ya? Por ejemplo, 55, 56, 57, 58, porque es prácticamente la más cercana al precio que está transando en el momento, ¿ya? La cantidad de compra significa la cantidad de acciones que están disponibles en esa orden. En el caso contrario tenemos la punta de venta, que sería también la punta más baja, más cercana al precio, y la cantidad de venta, el monto total de la orden. Por ejemplo, tenemos 50, precio de acción aquí, 50. Entonces, la punta de compra va a ser la más cercana a 50 y la punta de venta lo mismo. Entonces, posiblemente tengamos aquí 49.9 y acá tengamos 50.1, ¿ya? Cuando se generen esos cruces es cuando se va a ir moviendo lo que sería el precio actual de la acción. Más o menos así funciona. Entonces, como las órdenes que aparecen acá son a un precio fijo, son órdenes límite. Y la cantidad de compra es el tamaño de la acción, en este caso, que van a tener en ese momento en particular. Y a eso es justamente lo que apuntaba con el tema de la profundidad. Por ejemplo, si acá tienen una orden o punta de compra de 49.9 con 1 millón de acciones, significa que esa punta es una punta obviamente muy sólida y que podría servirnos como base, entre comillas, para que el precio no continúe su descenso en caso de que el volumen transado durante el día sea bajo. Eso significa que de cierta manera nosotros con la profundidad podemos ir identificando algunas zonas donde el precio debería generar una especie de soporte y que se pueden comparar o contrastar de cierta manera con lo que nosotros vamos analizando en el gráfico. Entonces, si nosotros en el gráfico tenemos ¿sabes qué? Los 50 son un soporte muy sólido en vapores. Si aparte estamos al precio de 50 y tenemos una punta de compra fuerte en los 49.9, de cierta manera eso está reforzando la teoría del análisis porque va a costar mucho que esa orden se ejecute, por ende frena lo que es el descenso. Ahora, si el impulso es fuerte, obviamente va a absorber lo que sería esa venta, pero de cierta manera la profundidad nos sirve para ir viendo zonas de interés durante lo que es el desarrollo intradía o al menos durante la semana, ¿ya? Más o menos para eso se puede utilizar la profundidad, pero a grandes rasgos es el listado de órdenes que están vigentes, obviamente una cantidad limitada. Hay otras plataformas que tienen una mayor profundidad, pero en el caso del retail en general tenemos disponibles más o menos unas 5 o 6 órdenes un poquito más abajo de lo que es el precio actual. Nos sirve más o menos para hacer una referencia en base a cómo se podría venir el desarrollo de la sesión. Pero básicamente, insisto, es el listado de órdenes de compra, órdenes de venta, donde las puntas de compra y punta de venta van a ser las que están más cercanas al precio actual de la acción, ¿ya? Después pasamos a lo que es esta parte de configuración de la orden. En este caso tenemos donde nosotros ingresamos la cantidad que es justamente la cantidad de compra o la cantidad de acciones que nosotros queremos comprar o vender, ¿ya? En este caso, nosotros por ejemplo ponemos las 1000 acciones que hemos comentado anteriormente. Después tenemos lo que es el tipo de operación. Y como les comentaba, nosotros en la Bolsa de Santiago tenemos disponibles las operaciones límite y las operaciones a mercado que se habilitan después de las 11, ¿ya? 11, 11:30, pero me parece que a las 11, pero no se habilitan de manera inmediata, se habilitan después, de cierta hora, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden elegir si quieren una orden límite o quieren una orden a mercado, ¿ya? Eso es lo siguiente. Después, en el caso de que sea orden límite, les va a aparecer la opción del precio al que quieran ejecutar ustedes. Por ejemplo, si ustedes lo quieren ejecutar en 49.99, al ingresar lo que es su orden, va a aparecer en la punta de compra, porque es el monto más cercano al nivel actual de transacción. Eso es uno. Si ustedes quieren ejecutar la orden de manera inmediata sin caer en una operación a mercado, pongan el valor que tiene en la punta de venta porque se va a ejecutar de manera inmediata. Porque obviamente como alguien quiere vender en ese sector y él no quiere comprar ese precio, ustedes al tirar esa orden en ese nivel se les debería ejecutar de manera inmediata. Y de cierta manera con eso ustedes pueden hacer una especie de compra a mercado, por ser una compra rápida, pero sin generar ese efecto de slippage y arrastrar prácticamente al alza todo lo que sería
la cantidad de acciones hasta que le cubra la totalidad de la cantidad de acciones que ustedes quieren comprar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si acá hay una venta de 50.000 acciones y ustedes quieren comprar 30.000, si está cercano al precio, si quieren, obviamente, si quieren comprar más abajo, lo pueden ingresar más abajo, pero si quieren comprar rápido y sin caer en lo que sería una compra a mercado, tiran la compra al precio de la punta de venta y obviamente como su cantidad de acciones es menor a la cantidad que están vendiendo, se va a ejecutar de manera inmediata, ¿ya? Eso es un truco que ustedes pueden hacer cuando necesiten comprar o salir rápido de una acción, ¿ya? El efecto contrario, si quiero comprar rápido, compro a la punta de venta y si quiero vender rápido, vendo a la punta de compra, ¿ya? Así son como una especie de tips. La fecha de expiración hace referencia a la fecha en la cual ustedes quieren dejar disponible su acción, o sea, su venta o su orden. En este caso, por lo general, todas son vigencia diaria. Obviamente las corredoras le permiten dejar una vigencia mayor, pero la vigencia prácticamente cuando es vigencia diaria, la orden está disponible durante todo lo que sería la sesión y posterior a eso se anularía de manera automática. En caso de que ustedes quieran una vigencia de un mes, la orden va a seguir vigente todo lo que es ese mes hasta que se anule, ya sea por expiración o se anule porque ustedes la anularon y querían comprar otra opción, ¿ya? La pueden modificar, hay algunas que permiten lo que son 15 días, 30 días, otras que permiten poner una fecha puntual, etcétera, pero eso es lo que se conoce como una vigencia extendida, ¿ya? Más o menos así a grandes rasgos. La cantidad visible es la cantidad de acciones o cantidad de compra que ustedes quieren mostrar en la orden. Hay, hasta donde yo sé, Consorcio, Renta 4 permiten hacer lo que es la cantidad visible y que de cierta manera sirve, entre comillas, para engañar al mercado o a otros inversionistas retail principalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero comprar 100.000 acciones de Vaporés, ¿ya? Obviamente es un monto grande, entre comillas. Entonces, al ser 100.000 acciones de Vaporés, o por ejemplo, imaginemos que queremos comprar 1.000.000 de acciones de Vaporés en 50, ¿ya? Es una orden de 50 millones. Entonces alguien ve, oye, quieren comprar 50 millones en tal nivel. Pero si ustedes la ponen con una cantidad visible del 10%, que me parece que es el mínimo que ustedes pueden seleccionar para que su orden aparezca visible en la profundidad, esa orden de 1.000.000 de acciones no va a ser de 1.000.000, sino que va a ser de 100.000 acciones solamente. Por ende, el monto, en vez de ser una orden de compra de 50 millones, va a ser una orden de compra de 5 millones, porque tiene visibilidad reducida. Entonces, si alguien dice, oye, ese precio está interesante, voy a vender ese precio porque me alcanza, o porque voy a absorber esa compra para que el precio caiga, ejecutan la venta y, sorpresa, no eran, en este caso, 100.000 acciones, sino que eran 1.000.000. Entonces eso sirve de cierta manera para engañar a algunos bots que andan de repente en algunas acciones que son bastante molestos y también para engañar a otros inversionistas retail, sobre todo cuando son acciones de alto costo. Por ejemplo, no sé, imaginemos Sokimich, 50.000, tenemos 100 acciones en 50.000, en cambio, no, ahora aparece visibilidad reducida de un 10%, solamente tengo 10 acciones de 50.000. Eso más o menos sirve para generar ahí una especie de juego entre acciones que no son tan líquidas. Sokimich, por ejemplo, un pésimo ejemplo porque prácticamente transa todo el día. Pero en acciones que no son tan líquidas juega un papel bastante interesante y al menos por mi parte, yo siempre tiro las órdenes, con visibilidad reducida, ¿ya? Más que nada porque me acostumbré y de cierta manera sirve para no mostrar el tamaño real de la orden en el punto exacto en el que ustedes quieren vender, ¿ya? Y por si no se han dado cuenta, por lo general las corredoras hacen exactamente lo mismo y son órdenes prácticamente pequeñas pero muchas y prácticamente todas coinciden en un monto o cantidad estándar. Por ejemplo, se ven de repente compras en 20.000 acciones en hartos niveles, posiblemente sea una corredora que esté comprando con visibilidad reducida, ya para que se hagan ahí una idea. Pero básicamente estos son los conceptos que quería comentar en lo que sería el video extra del día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad, ¿ya? Recuerden que si tienen algún concepto o algún ítem que quieran reforzar o tomar en cuenta o que quizás se me pasó y que quieran que se incluya en un video extra posterior, lo pueden hacer, me lo dejan en los comentarios idealmente y así vamos mejorando lo que sería el contenido del canal como tal. Pero más o menos así funciona lo que es una operativa en corredora y son los conceptos que ustedes tienen que manejar para entender de cierta manera el mercado. Hay muchos más, obviamente, pero me centré entre comillas en los más utilizados en lo que sería la operativa en mercado nacional. Ahora, insisto, si quieren comentar algunos para que los considere en un próximo video, bienvenido sea, no hay ningún problema, lo pueden hacer.
y lo gestionamos para los capítulos extra que tengamos de manera posterior. Así que muchas gracias a todos, perdón. Espero que les sea de utilidad. Recuerden dar me gusta al video, en este caso si es que les gustó, comentar. Y si es que pueden compartirlo, mejor aún, porque así ayudan a que mayor cantidad de personas pueda acceder a prácticamente lo que sería un contenido gratuito y que les podría ser de bastante utilidad. Así que muchas gracias a todos y nos veríamos en el capítulo 17, que se viene bastante pesado y entretenido. Así que hasta luego.